Emociones y discursos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Sumando Voces en Directo, una propuesta para la generación de espacios de diálogo y reflexión desde el enfoque de los derechos humanos, la democracia y el desarrollo sustentable. Varias veces hemos oído decir que las y los bolivianos no estamos preparados para ponernos de acuerdo y llegar a consensos. Pero lo cierto es que Bolivia tiene la necesidad de crear estos acuerdos, de generar espacios de diálogo para remontar las crisis que nos vienen aquejando desde hace muchos años atrás. Hoy en el programa queremos generar una serie de propuestas desde una diversidad de actores, una pluralidad de invitados, para que estos acuerdos, estos diálogos que tienen que irse generando en el futuro próximo, lleguen a concretarse y sean duraderos. No queremos hallar culpables, sino queremos generar iniciativas que permitan allanar el camino para superar la crisis actual. Antes de presentarles a nuestros invitados para este tema especial, quiero que me acompañen a revisar un pequeño diagnóstico de qué es lo que está sucediendo en el país. Hemos titulado esta pequeña presentación del conflicto al consenso, los desafíos y la urgencia de los diálogos para remontar la crisis. La siguiente, por favor, Jenny. Bueno, venimos de haber superado 53 días de conflicto, 46 de ellos con bloqueos. Hay 22 decesos vinculados a esta conflictividad, según un informe de la Defensoría del Pueblo, y se calcula que el país ha perdido cerca de 14.000 millones de bolivianos en estos días de tensión. Pero por supuesto, no es esta crisis una crisis coyuntural, sino que realmente venimos arrastrando un estado de tensión, de polarización y de conflictividad en los últimos años. El gobierno se ha planteado como desafío la aprobación de 12 leyes fundamentales en un momento en que todavía la tensión está latente, porque hay que recordar que seguimos en un estado de excepción. Este paquete estructural de leyes va a ser presentado en las próximas semanas, así es lo que ha anunciado el gobierno, pero también ha dicho que esto va a estar precedido de procesos de socialización para convocar a la mayor cantidad de actores con los que se puedan generar acuerdos de viabilidad. Esto obviamente puede ser la garantía para la legitimidad no solamente de los procesos, sino también de la aprobación y la aplicación de las normas. Un ejemplo de lo que debió ser un espacio de consenso es la cumbre minera que debía llevarse a cabo entre hoy y el viernes acá en la ciudad de La Paz. Lastimosamente, algunas posturas rígidas, algunos encuentros y tropiezos han evitado que esta cumbre se lleve a cabo de la manera como estaba planteada, ¿no? De hecho, la metodología ha cambiado, con un actor menos en el encuentro, un actor sumamente importante como son los cooperativistas asociados en FENCOMIN. El gobierno se reúne, vamos a decir, de manera paralela con otros actores que son protagonistas también en el área de la minería. Pero esto nos está demostrando que hay la necesidad de una ruta crítica que marque los pasos que hay que seguir con urgencia para llegar a consensos.
Y eso es precisamente lo que decimos en la última diapositiva, ¿no? Que hay la necesidad de convocar actores legítimos, que se apliquen metodologías eficientes para lograr acuerdos sostenibles en el tiempo. Gracias, Jenny. Ahora sí quiero dar la bienvenida a nuestros invitados de esta sesión. Quiero comenzar con una autoridad nacional. Está con nosotros César Rojas. Es un destacado sociólogo especialista en resolución de conflictos, pero que además en este momento se desempeña como jefe de la Unidad de Prevención de Conflictos y Cultura de Paz en la Defensoría del Pueblo. Quiero darle la bienvenida y las gracias por aceptar esta invitación, César. Para nosotros es sumamente importante tener la visión y la experiencia desde la Defensoría del Pueblo en esta temática. Gracias a ti, Patricia, por la invitación. Un verdadero gusto estar en este panel y un saludo también a nuestras colegas que nos van a acompañar. Así es, bien adelantaba César. Las próximas invitadas son 3 mujeres, todas con mucha experiencia en su área. Desde Cochabamba está Gabriela Canedo Vázquez, socióloga, doctora en antropología, investigadora y catedrática de la Universidad Mayor de San Simón y la Universidad Católica Boliviana. Gabriela, bienvenida. Muchas gracias, Patricia. Igual un saludo cordial a quienes nos acompañan en este panel y para tratar un tema importante y vital que nos atinge a todos los bolivianos. Gracias, Patricia, por la invitación. Gracias, Gabriela. También está con nosotros, estábamos con algunos pequeños problemas de conexión porque se encuentra en la provincia de Larecaja, en el norte del departamento de La Paz, Graciela Céspedes Apuri. Ella es una mujer indígena leco, que desde muy joven ha participado en temas de liderazgo, llegando a ser la primera presidenta de las mujeres indígenas leco, pero actualmente además ella preside la Central de Mujeres Indígenas del Norte de La Paz. Graciela, no sé si nos puedes oír. Por favor, enciendes tu micrófono. Nos gustaría poder saludarte. El micrófono, estimada Graciela. Estamos con problemas, esos son lastimosamente los problemas de conectividad que tenemos con el Internet. La verdad es que nosotros deseamos que estos diálogos sean lo más plurales posible, ¿no? Que también estén los actores centrales del diálogo, que son precisamente las organizaciones sociales. Mientras corregimos ese problema técnico, queremos invitar desde la ciudad de Potosí a Águeda Colque. Ella es experta en cultura de paz, coordinadora del proyecto. Ahí, Águeda, me tienes que ayudar porque es en quechua y debo reconocer que no puedo pronunciar, de un proyecto de ISLAP, que es una organización de desarrollo que viene trabajando desde hace más de 35 años con los sectores marginados del departamento de Potosí. Águeda, bienvenida. Por favor, dinos exactamente el nombre del proyecto que está a tu cargo y cómo se traduce eso al castellano desde el quechua. Muy buenos días a todos quienes se encuentran en el panel. Yo soy Águeda Colque, ya me presentó. Soy la coordinadora del proyecto Cachaca Usapunapa, que quiere decir para que vivamos bonito, en el sentido de promover la cultura de paz desde el vivir bonito para llegar al vivir bien, ¿no? Por una parte. La institución es Investigación Social y Asesoramiento Legal Potosí, es ISAL. Entonces, trabajamos ya como 42 años en el departamento de Potosí con diferentes acciones, pero en este caso estamos también trabajando en todo lo que es el fortalecimiento y la promoción de la cultura de paz a través de diferentes acciones, ¿no? Muchísimas gracias, Águeda. Estamos a la espera de que se pueda resolver el problema de conexión con Graciela. Quisiera comenzar con César esta conversación preguntándole cuál es el diagnóstico actual de la conflictividad en el país, si hay diferencias o semejanzas de lo que sucedía en el pasado con el anterior gobierno, por ejemplo, o los anteriores gobiernos que han precedido a este. ¿Cuál diría César que son las características? Gracias, Patricia. Lo primero, para caracterizar la coyuntura en la que estamos ahora mismo, podríamos decir que nuestra conflictividad está en hibernación, está como en un periodo latente después de un ciclo muy álgido con los 53 días de bloqueo. Sin embargo, por algunos diálogos que estamos iniciando en la Defensoría del Pueblo,
con distintos sectores sociales en distintos puntos del país, podríamos decir que los malestares sociales siguen vigentes, siguen en el tapete y en el tablero social, lo que significa que probablemente hacia adelante, una vez que cese el estado de excepción, podamos nuevamente ver el resurgir de una conflictividad que de manera permanente nos va acompañando. Y como un dato adicional, el 29 de este mes vamos a presentar un estudio muy interesante que se ha llevado adelante acá en la Defensoría del Pueblo, en la unidad de conflictos, que le hemos denominado El Camello. Revisando varios años de conflictividad en nuestro país, hemos encontrado un patrón muy sugerente que explica inclusive algunas caídas de gobiernos. Y es que los meses de abril y mayo, la conflictividad se intensifica, se levanta de una manera mucho más prominente, presentándose una joroba, una primera joroba. Y luego esa joroba se vuelve a levantar con una textura todavía mayor entre octubre y noviembre, lo que significa que saliendo del estado de excepción nos estaría esperando esta segunda joroba y esperemos que el gobierno se esté preparando adecuadamente y no entremos, para decirlo en palabras mucho más sencillas, en una coyuntura muy jorobada. Gracias, César. Gabriela, quisiera preguntarte si coincides con este diagnóstico sobre los malestares latentes en la sociedad, pero además, ¿cuál es tu lectura acerca de lo que viene sucediendo? ¿Qué pasa con este dato sumamente interesante y primicial que nos cuenta César respecto de estos focos, digamos, de tensión que se encienden por lo menos 2 veces al año? ¿Tiene que ver con algo cultural? ¿Es de un problema de fondo político, social? Por favor, ayúdanos a entender ese fenómeno. Sí, Patricia, coincido con César que en este momento parece que estamos en este estado de hibernación. Sin embargo, hay características, lo que al inicio decías, unas características distintas con el anterior o los anteriores gobiernos, ¿no? Bien hemos visto en la crisis que ha habido un reclamo, una demanda de mayor inclusión. Los análisis han ido en el sentido de reclamar esta falta de inclusión de los sectores sociales, una molestia que paulatinamente ya venía dándose, ¿no? Este reclamo de sectores. Entonces, con el anterior gobierno, que podemos caracterizar como el gobierno del MAS, con sus bemoles, con sus cosas positivas y negativas, sí había una mayor inclusión, ¿no? Que esto a los 6 meses, digamos, de gobierno de Rodrigo Paz, sí ha sido interpelado y hemos desembocado en esa crisis de 53 días en los que, bien lo has dicho, 22 decesos, etcétera, ¿no? Yo creo que hay factores políticos, ¿no? Ha habido un cambio de modelo, de gobierno, con ciertos aspectos e indicios de un cambio también de forma de gestionar la política, ¿no? Ha habido una interpelación, una demanda política, ciertos sectores han perdido poder, han perdido espacios de poder, pero también a mí lo que me llama la atención es que hay problemas estructurales, ¿no? Y esto constantemente va saliendo en términos de desigualdad económica, de interpelación de las diferencias culturales y étnicas, ¿no? Que constantemente en estos periodos de crisis, esos son los aspectos que relucen, ¿no? Y entonces, a ver, a lo largo del diálogo veremos cómo se puede ir decantando esto sin dejar de tomar en cuenta
que pues nuestros problemas también son históricos, ¿no? No por eso las medidas de presión, digamos, están desembocando en soluciones, ¿no? Sino nos estamos fragmentando como bolivianos, la polarización en momentos de crisis realmente se vuelve alarmante, que nos debe pues llamar la atención, ¿no? Gracias, Gabriela. Águeda, desde el ISALP ustedes trabajan mucho en la cultura de paz, en la experiencia que tienen. ¿Cuáles han sido estos obstáculos que han frenado los consensos en los procesos de diálogo en los que ustedes han participado como guías, digamos, de las organizaciones que eran las que demandaban una serie digamos, de necesidades que había que cubrir? ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes y cómo miras la actual coyuntura? Tu micrófono, por favor. Perdón, se escucha, ¿no? Primero, yo estoy muy de acuerdo con el análisis que han hecho los que me han antecedido. Creo que de verdad estamos viviendo no solamente un tiempo coyuntural, sino que se ha ido arrastrando desde hace tiempo estos conflictos, ¿no? Obviamente, en las elecciones se ha confiado en un gobierno, digamos, que ha generado mucha esperanza para los sectores indígenas, para los sectores, digamos, más vulnerables, pero que en el tiempo realmente ha habido ese cambio, ¿no?, de actitud, los decretos y todo eso que han ido afectando negativamente. Ahora, con el estado de excepción, se está viviendo yo diría desde mi punto de vista, una paz negativa, ¿no? Porque puede que esté temporalmente en esa pacificación, pero que en el tiempo puede esto estar madurando y ya después de los 90 días resulta que puede ser peor que como estamos viviendo ahora o que hemos vivido los 52 días. Creo que los sectores se van preparando, pero no escucho mucho, digamos, el gobierno qué está haciendo para prevenir todo esto, ¿no? Para mí no está muy claro. Sin embargo, en los diálogos lo que debería primar siempre es la predisposición de las partes quienes vamos a dialogar. A veces no se ve eso, ¿no? La gente va, o los que van a dialogar van con posiciones bien puestas y solo defienden esas posiciones y no vamos a escuchar y hablar. Yo siempre digo, ¿no? Es importante hablar y escuchar desde el corazón. Eso te lleva a sentir lo que los otros piensan, ¿no? Y nuestros dirigentes o autoridades, quienes nos representan, pienso yo que deberían ir a responder o en la negociación, el diálogo debería responder a la necesidad de las bases y no a la posición también de las autoridades. Creo que eso es lo que retrasa y eso es lo que paraliza para llegar a consensos en cualquier diálogo, ¿no? Entonces había que pensar que realmente las personas quienes van a representarnos en el diálogo deberían ir con esa apertura, ¿no? De escuchar y hablar, pero desde el corazón, no solamente encaprichados a la posición. Gracias, Águeda. Ya está con nosotros Graciela, nuevamente. Graciela, bienvenida de nuevo. Estábamos conversando acerca un poco del diagnóstico de lo que está sucediendo en este momento en el país. Desde la mirada de las mujeres indígenas, Graciela, ¿qué está fallando en los procesos de diálogo que no podemos terminar de asentar y llegar a acuerdos sólidos y duraderos? ¿Qué nos puedes contar desde la experiencia que tienen ustedes? Primeramente, muy buenos días. Soy feliz de poder compartir y escuchar, también ver las necesidades y todas las problemáticas que tenemos como mujeres a nivel de nuestro sector de las Tierras Bajas. Sí, realmente he escuchado la conversación, lo que dijo, ¿no?, el defensor del pueblo y las demás compañeras que están ahí. Realmente es preocupante para nosotros como mujeres de las Tierras Bajas. Sinceramente,
el país está atravesando momentos muy difíciles y lo que a nosotros nos ocasiona bastante preocupación en el tema del desabastecimiento de combustible, desabastecimiento de la canasta familiar, todo eso, ¿no? Que nos ha dejado muy crítico en la situación económica que ha pasado, especialmente en los bloqueos que ha habido. Eso nos ha ocasionado bastante daño a nuestro sector como pueblos indígenas que somos. Hemos estado, como puedo decir, secuestrados en nuestros lugares, en nuestras comunidades, no hemos podido salir a hacer compras y la canasta familiar ha subido hasta las nubes, ah, especialmente en nuestras comunidades. Entonces, lo que nosotros pedimos al gobierno, que se dé una solución. Sabemos que está difícil. Ahí, como dice el defensor del pueblo, ¿no? Yo le puedo decir al defensor, no se le ha visto. No se le ha visto luchar por los pueblos, luchar por la gente en este tema de los bloqueos. Poco o nada se ha visto, ¿no? Que el defensor del pueblo debería estar ahí presente, defendiendo este tipo de atropellos que hemos sufrido. Tanta gente hemos visto en las redes sociales, pero eso no se ha visto para nada. Entonces yo tengo ese reclamo como mujer, como madre que soy, y veo, ¿no? El sufrimiento de todas las mujeres acá en nuestro sector y hasta ahora cómo ha dejado esos bloqueos. No se puede recuperar tan fácil. Sé que estamos sufriendo todos, hemos sufrido todos y sigue ese sufrimiento, ese desabastecimiento de la canasta familiar que estamos sufriendo acá en nuestros sectores, en nuestras comunidades. Yo pido al defensor del pueblo en los problemas que haya, pues que esté ahí defendiendo a la gente humilde que somos las comunidades, los pueblos. Sabemos que en las ciudades están ahí las autoridades viendo, pero ¿qué pasa con las comunidades, con nuestro sector? Nadie nos viene a defender. Nosotros sufrimos atropellos, sufrimos de todo, avasallamientos, el tema de la contaminación, los incendios, las inundaciones. Pedimos ayuda y nadie nos responde, ¿no? Nadie. Ahí no hay el defensor del pueblo, ahí no están las autoridades. Eso es lo que yo como mujer puedo pedir desde acá. Sé que es difícil en este momento salir, los pasajes están por las nubes, nadie pone un poco de apoyo, ¿no? Para poder decir que los pasajes están elevados y no podemos nosotros salir a la ciudad. Entonces tenemos que hacer esta comunicación a nivel de Zoom, que es tan difícil, tan dificultoso nuestro internet también para poder hacernos escuchar, elevar la voz y decir, ¿no? Lo que estamos sufriendo nosotros aquí en este sector. Gracias, estimada Graciela. César, quizá quieras responder de manera directa a eso, creo que corresponde, y luego aprovecho de plantearle la pregunta para avanzar y en esta parte de quiénes son los actores indispensables y temas prioritarios para el diálogo. Gracias, Patricia. Algunos comentarios sobre las interesantes intervenciones que han tenido mis colegas. Una primera sobre lo que señalaba Gabriela, este alejamiento de los sectores sociales frente al gobierno. Ciertamente los sectores sociales se han sentido no estar incluidos como lo estaban antes, no tener representatividad, y esto ha generado un sentimiento de lejanía y de susceptibilidad, pero una susceptibilidad profunda frente al gobierno, que lo verían que no está volcado a atender sus necesidades como lo estaría hacia otros sectores sociales. Un segundo elemento muy importante en lo que señalaba Águeda, el tema de los decretazos. Sobre esto también han habido profundas y reiteradas quejas, y es un estilo de gobierno de imposición y de verticalidad frente a una democracia hacia la que deberíamos avanzar
en términos más deliberativos, y eso significa que una población como la nuestra, empoderada, informada, está esperando por parte del gobierno ser consultada sobre las medidas y decisiones que van a llevar adelante. Esto no lo han sentido con el decreto 5103, con el 1720 que ha gatillado la movilización de Pando, de tal manera que esta es una corrección de fondo que si el gobierno quiere tener días más sosegados en la que debe avanzar. La gente pide ser consultada y pide que los decretos, las leyes sean debidamente socializados, que entre en un espacio de construcción de consensos. Lo tercero, cuando Graciela señalaba esta ausencia de la Defensoría del Pueblo, hace muy poco el Defensor del Pueblo estuvo presente en la Asamblea Legislativa Plurinacional y fue convocado bajo esta mirada que no es cierta. Una vez que él presentó todas las acciones que hemos llevado adelante en los 53 días de bloqueo, como una conclusión, uno de los diputados señaló, bueno, la Defensoría pues ha hecho mucho más que el gobierno y ha hecho mucho más que la Asamblea. Para decir, entrando al tema del diálogo, desde la Defensoría se ha restituido la relación con la Iglesia Católica. Hemos estado profundamente imbricados con la Iglesia Católica, con Monseñor y su equipo, con Monseñor Arana y su equipo, para generar espacios de diálogo en el marco de los 53 días de bloqueo. Esos diálogos han tenido unas altas y bajas. En términos generales podríamos decir que no se han avanzado hacia acuerdos sustantivos, pero algo que puede tener el país por seguro es que ahora nuevamente esa alianza está vigente, se ha llevado de buena manera y el país la tiene presente para lo que pueda venir hacia adelante. Lo tercero, hemos acompañado la marcha de los indígenas de Pando y lo hemos hecho desde su salida hacia su llegada. Los hemos visitado en Yucumo, hemos estado presentes en el tercer diálogo que se ha llevado ahí adelante, en Yucumo. De tal manera que sí, hemos tratado de tener la mayor presencia posible, hemos tratado de actuar en lo estratégico en este diálogo nacional con la Iglesia Católica y también hemos estado en intervenciones mucho más urgentes y puntuales, por ejemplo, con el tema de las cisternas de oxígeno médico. Las 4 primeras cisternas que llegaron, 2 por Desaguadero, 2 por la carretera hacia Oruro, son gestión de los delegados defensoriales que acompañaron esas cisternas por más de 150 kilómetros en interlocuciones permanentes con los actores que estaban bloqueando en el sector. Entonces, esto más muchas otras cosas adicionales que se han llevado adelante desde la Defensoría del Pueblo, como una aclaración a Graciela. Gracias, César. Decía yo que para avanzar en el tema de las propuestas de cómo resolver los conflictos, quisiera preguntarte, y así una respuesta, digamos, que derive en una conversación con el resto de las invitadas. En este momento hay muchísimas demandas, necesidades también de los sectores. ¿Quiénes deberían ser los actores convocados para cada caso? ¿Cuál metodológicamente es la mejor forma de llegar a consensos? Porque si tenemos 12 leyes en puerta, me imagino que actores, es una multiplicidad de actores, estamos hablando de repente de decenas o cientos de organizaciones. ¿A quiénes convocamos? ¿Cuáles son los actores clave que sí o sí deberían estar en un proceso de diálogo pensando en los grandes temas estructurales de Bolivia? Es una difícil pregunta, Patricia, la tuya, precisamente porque estamos hablando de conflictividad. Un primer elemento, nuestro patrón de conflictividad histórico es más o menos de 30 conflictos mensuales. Eso significa que tú te la tienes que ver con 30 actores sociales de distinto tipo y con distintas demandas. Por la crisis económica y desde el anterior gobierno, esto se ha duplicado, si no triplicado.
de tal manera que tenemos muchos actores que están demandando entrar en espacios de diálogo. Algunos lo hacen con éxito y otros no tanto. Sin embargo, por supuesto que el peso específico de los actores que entran al escenario de la conflictividad no es el mismo. Hay actores que son muy importantes y los hemos visto en estos 53 días de bloqueo y que son imprescindibles para tener interlocución. Ahí está la COP, ahí está la Tupac, ahí están las Bartolinas, ahí está el sector de transporte, ahí está el sector de cooperativistas mineros, solo por señalarte algunos. Los indígenas, manera, ¿no? Que en la marcha también han probado. Por supuesto, los sectores indígenas, tenemos también los comités cívicos. Entonces, estos son actores con los cuales el gobierno tiene necesariamente que entrar en interlocución si quiere darle al país estabilidad y a su gobierno gobernabilidad. No puede romper puentes con estos actores que son cruciales para darle viabilidad a nuestro país. No implica que los otros no tengan un grado de importancia elevado. Por ejemplo, tenemos el sector de salud, que ha sido muy golpeado, que tiene de manera recurrente reclamos en el área, sobre todo en el caso de Santa Cruz. Pero estos primeros que te señalaba son cruciales, son necesarios para llevar y generar esta plataforma de estabilidad para el país. Gabriela, ¿qué condiciones sociales van a hacer posible avanzar en un verdadero diálogo y qué características debería tener la participación de estos sectores en estos procesos, ¿no? O sea, también hace falta un desarme de todos los lados. Sí, Patricia, yo creo que con la crisis que hemos vivido, los 53 días prolongados de bloqueos, de marchas, etcétera, han sido han resaltado cierta interpelación al Estado de que tienen que ser consultados, ¿no? Otro de los niveles en los que sí o sí, porque las cosas finalmente, qué sé yo, la aprobación del presupuesto general del Estado, etcétera, se toma en la Asamblea Legislativa Plurinacional, es también importante un consenso y unos acuerdos mínimos en la Asamblea, ¿no? Que finalmente guarda la representación de la sociedad. Por un lado eso, pero no es suficiente eso, sino la tarea es gigantesca, puesto que los diálogos tienen que desplegarse a nivel nacional, ¿no? No solo con los entes matrices, sino también ir a organizaciones locales, ¿no? Más locales. Y algo que llama la atención es que justamente ahí va a estar el juego de poder. Por ejemplo, está en ciernes por tratarse y aprobarse la ley de hidrocarburos, la ley de minería. La ley de minería, vamos a tener un sector cooperativista, minero, que va a jalar a su lado, pero también en detrimento de las condiciones ambientales, etcétera, de los pueblos indígenas, donde también están presentes los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, sin embargo, hay una interpelación al gobierno de que sí o sí tiene que consultar. Ya hemos visto cómo le va cuando no consulta y hace leyes por decreto casi, ¿no? Y el ambiente tiene que ser, pues, aunque difícil ahorita, en una situación en la que cualquier crispación ya polariza, en la que hemos visto que cuando se avanza al pico de la crisis es muy difícil la despolarización, ¿no? Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que cuando las organizaciones llegan a un extremo, no es que se ha dado de un momento al otro. Hay una serie de reclamos que al no ser atendidos, eso es lo que lleva ya a medidas radicales, a medidas que sí, pues cuestionamos que no están buscando el bien común de todos, ¿no?
pero también desde el Estado y del gobierno, una falta de reconocimiento de la legitimidad que también tiene la sociedad civil y estas organizaciones. En este sentido, es importante, ya César ha señalado algunos, la Tupac Katari tiene que estar, la COP, la FEJUVE, los cooperativistas mineros, la CIDOB y todas las organizaciones de tierras bajas, los transportistas. Entonces, es una infinidad de organizaciones, pero es la tarea del gobierno, de sus respectivos ministerios, pues desplegar el consenso, el diálogo, ¿no? Y tener un ambiente más propicio, que como les digo, a veces se ve difícil porque estamos encarando temas estructurales que no se han resuelto ni en los 20 años del gobierno del MAS y que se vienen arrastrando, ¿no? Sin embargo, este gobierno también da ciertas señales de otra manera de gobernar que es interpelada y cuestionada por los sectores de la sociedad civil. Gracias, Gabriela. Águeda, ya mencionaba Gabriela la importancia y la necesidad de incorporar en estos procesos a los actores locales, territorialmente hablando, ¿no? Sus protagonistas y sus demandas. ¿Cuán importante es esto desde la experiencia que tienen ustedes para sostener estos acuerdos, para hacerlos sostenibles en el tiempo? Tu micrófono, por favor. Bueno, como ya lo habían dicho también los que me han antecedido, primero, desde mi punto de vista, el diálogo tiene que ser sincero, pero también en el marco del respeto a la vida, ¿no? Ya decía que todos los actores que estamos movilizados y también el gobierno, yo no veo, digamos, bien claro lo que, en base a qué se está, digamos, ahorita generando esos espacios de diálogo, negociación. Yo no noto que haya un plan país de ninguna de las partes. Creo que debería haber primero un consenso también de los sectores movilizados. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cómo queremos que sea nuestro país? Pero el gobierno también tenga claro cómo va a gobernar, cuál es el plan, digamos, que sea incluyente, plurinacional, donde no vaya, digamos, marginando a ninguna de las partes. Y por otro lado también el diálogo debería ser en base al respeto a la vida, como ya decía, que no sea, digamos, afectando a ninguna de las partes o a ningún sector. En el caso de la minería, por ejemplo, podría afectar, ya lo decía Gabriela, que podría afectar a los sectores indígenas, campesinos, quienes vivimos de la agricultura, ¿no? La contaminación. Entonces, no es que no lo exploten el mineral, pero que no sea, digamos, que sea de una forma responsable. Y para eso debería haber acuerdos también, me parece, entre organizaciones, entre sectores movilizados, para que realmente en este diálogo prime y responda a la necesidad de todos y todas, ¿no? Y todos y todas deberíamos pensar en construir una nueva sociedad, porque multidimensional. Y estos espacios deberían responder a subsanar o a construir una nueva civilización donde nadie quede pues afectado, nadie quede excluido. Todos y todas seamos parte, pero desde nuestras diferencias. Porque la idea no es todos tenemos que pensar igual, o todos tenemos que sentir igual, sino tiene que haber esas diferencias para que desde esas nuestras diferencias construyamos algo sostenible, pensando también en las futuras generaciones. Nos estamos destruyendo entre todos y todas, ¿no? Yo siempre digo, invitar a la gente a ser parte protagonista del cambio y no seamos cómplices de la destrucción, porque creo que estamos en eso todos, en el individualismo, en el consumismo, en la acumulación, que deberíamos más bien pensar en tener todo, pero también garantizar las futuras generaciones. Gracias, Águeda. Hay algunos problemas con la conexión, pero hemos logrado escucharte, es el internet. César, Águeda menciona una cosa sumamente interesante, que todos y todas deberíamos tener una visión de proyecto, de país, ¿no? Que me parece sumamente interesante eso.
Pero metodológicamente también, ¿cuál metodología ha demostrado ser la más eficaz para estos procesos de diálogo que logren consensos sostenibles? ¿Cuál dirías, César? Entonces, es una pregunta muy importante y relevante, y es si los bolivianos necesitamos desarmarnos para viabilizar el diálogo. Yo te diría que necesitamos desarmarnos y rearmarnos en el siguiente sentido. Lo que hemos vivido en los 53 días de bloqueos ciertamente implica un grado de radicalidad del que los sectores sociales se deben deshacer si queremos viabilizar el diálogo y una sana convivencia y una fraterna convivencia entre los bolivianos. Esta es una de las condiciones sobre las que tú habías preguntado, pero la otra de las condiciones es que el gobierno necesita rearmarse de legitimidad y eficacia. Águeda, cuando iniciaba, había señalado el tema de los combustibles. En la Defensoría del Pueblo hemos hecho el seguimiento y la intervención, exhortando en varios momentos a que el gobierno dé cumplimiento a los acuerdos de los diálogos. El problema empezó el 8 de enero. Vamos a entrar al mes de agosto y seguimos con este problema en las calles. Ciertamente ha mejorado en el tema de la gasolina, no tanto en el del diésel, pero seguimos con el problema. Eso significa que si los diálogos no son productivos en términos de cumplimiento de los acuerdos, entonces estamos debilitando la eficacia del diálogo. Esto es fundamental y esto nos ha sucedido a lo largo de nuestra historia. Los bolivianos no somos conflictivos porque tengamos un gen que nos hace propensos a la movilización. Cuando se nos ha consultado cómo queremos resolver los bolivianos los conflictos, siempre decimos que es a través del diálogo y vamos al diálogo. El tema es que en el diálogo encontramos que las autoridades no cumplen de manera reiterada y Gabriela ya había dicho algo muy certero. Muchos sectores llegan a medidas extremas no de la noche a la mañana, sino después de una frustración muy larga que a veces tiene que ver con años de incumplimiento. Entonces necesitamos ciertamente que los sectores bajen los niveles de radicalidad, se abran a un principio de realidad y de viabilidad en los acuerdos, pero necesitamos que desde el gobierno sea más eficaz y sea más legítimo. Y legítimo implica consulta y participación de los sectores sociales. Si logramos este desarme y este rearme, podemos pensar esto que tan atinadamente tú también nos planteas, y es avanzar hacia un consenso más amplio entre nuestra sociedad que nos permita avisorar un horizonte compartido y habitable. Gracias, César. Hay algunos comentarios que está dejando nuestra audiencia en nuestra transmisión en vivo en Facebook. Le vamos a pedir a Jenny que nos ayude también compartiéndolos para compartirlos con ustedes. Ana Mar dice, excelente programa con entrevistas importantes. La Defensoría del Pueblo es una de las pocas instituciones que está viendo esta problemática. Luego tenemos un comentario de Carlos Alberto Zárate. Dice, es necesario sincerarnos con los verdaderos problemas que atraviesa Bolivia. En principio, evidentemente, hay demandas y necesidades insatisfechas que el Estado eventualmente no tiene la capacidad de resolver, por lo que es evidente que es un gobierno improvisado. Pero el principal problema que no se quiere ver y reconocer es que existe una estrategia desde el Chapare que evidentemente pretende tumbar al gobierno, por lo que no es posible el diálogo. Así no tiene sentido convocar a encuentros, dice Carlos Alberto. Gracias por los comentarios a quienes nos escriben. Magdalena Medrano dice, excelente, señor defensor. A veces no se publican muchas acciones que desarrolla la Defensoría o pequeñas cosas que se llevan a tiempo con una buena gestión para lograr resultados de diálogo.
Para quienes quieran comentar y dejarnos más mensajes, pueden hacerlo en este instante a través de nuestra transmisión en Facebook. Yo quería retomar lo que acaba de decir César, Gabriela, porque se ha hablado de la importancia y la necesidad de que el gobierno cumpla con sus acuerdos y parece que eso ha generado también desconfianza, y la confianza es un elemento central en los procesos de diálogo, en los procesos de encuentro, ¿no? Sociológicamente y socialmente hablando. ¿Cómo se puede reconstruir esa confianza? ¿Qué tendría que pasar o qué tendrían que hacer los actores protagónicos de los diálogos para reconstruir esa confianza? Pati, yo creo que va a ser un proceso paulatino, ¿no? En este sentido, el gobierno tiene que tener un mayor acercamiento a las organizaciones de la sociedad, por un lado, pero algo a mí que me parece prioritario, que no ha dado muestras, algunos se decía que estaba todavía como en 6 meses de gobierno, que era todavía poco el tiempo que había transcurrido. Sin embargo, yo creo que son muestras fácticas, reales, de atención a sectores vulnerables, a la población más desatendida, en temas neurálgicos, ¿no? Que a la gente le interesa, atención de la educación, en salud, los precios de la canasta básica. Tenemos ahorita, nos ha tocado el contexto de que el dólar está oscilando de manera flexible, hay todavía desabastecimiento de diésel, los pasajes han subido, se dijo que se iba a ver alguna forma de balancear los gastos, especialmente de transporte para aquellas familias las más desatendidas y vulnerables, ¿no? Entonces yo creo que hay que ya dar signos, muestras de un acercamiento de la atención a estos sectores, puesto que hemos visto que la lectura que se ha hecho y de manera real también eran leyes que habían estado en favor de ciertos sectores agroindustriales, ¿no? Y esto a la gente le ha molestado, porque la gente en el día a día la está pasando mal. Por un lado eso. Por otro, no se puede soslayar que hay elementos políticos. Alguien en los comentarios dijo que desde el Chapare hay una inmiscusión, una influencia, digamos, en estas crisis, pero creo que hay efectivamente, pero no solo es eso, ¿no? El hecho de que la gente, las comunidades se movilicen y estén 53 días, con todas las críticas que se le puede hacer, hay también que hacer una lectura de un descontento, de una interpelación al gobierno, y es válida también las medidas de reivindicación que tienen, ¿no? Por otro lado, a más largo plazo creo que tenemos, esto no es de este gobierno, sin embargo arrastramos una desinstitucionalización, ¿no? Eso a los bolivianos nos ha llamado la atención, el hecho de que vamos a las urnas como un proceso, digamos, de entendimiento, y a los meses, porque no nos gusta, ya también se plantea la salida de ese gobierno, ¿no? Entonces uno dice, bueno, si no nos va a gustar el otro que va a venir, etcétera, eso es una falta de institucionalidad, que es más a largo plazo, pero que también se tendrían que irlas trabajando. A esto también no se puede soslayar las relaciones de poder y los intereses partidarios. Entonces son un conjunto de aspectos que, en definitiva, sin embargo, los bolivianos, bien lo ha dicho César, optamos esperamos llegar a acuerdos mínimos, ¿no? Y hemos repetido estas crisis en las que estamos al borde del abismo, pero no saltamos, ¿no? Retrocedemos, y esto creo que es una de las características de la sociedad boliviana. Gracias, Gabriela. La siguiente pregunta, que voy a empezar por Águeda, pero quisiera que sea para los tres. Y entendemos que hay sectores sociales mucho más fuertes, vamos a decir, que otros, por su capacidad de movilización, por los recursos que tienen, por la cantidad de personas que los conforman. ¿Cómo podemos evitar que las agendas sectoriales terminen bloqueando los procesos de diálogo? ¿Cómo pasamos del interés de grupo al interés nacional? Águeda, ¿qué propones al respecto? Y luego hacemos la ronda yendo por César y Gabriela, por favor.
pienso que el poder económico no debería ser una determinante para buscar la negociación y el diálogo, ¿no? Más bien debería pensarse en el bien común, ya como alguien lo decía, que responda a la necesidad de todos los sectores. Lamentablemente, muchos sectores están buscando, digamos, dialogar, pero de una forma aislada, buscando solamente el interés de su sector, pero para eso deberíamos sentarnos estos sectores para tener que generar un diálogo sincero, un diálogo que beneficie al bien común, que responda a la colectividad y no solo a mi sector. Alguien ya hablaba, deberíamos ser más empáticos, ¿no? Pensar en todos y en todas. Entonces, en ese sentido, creo yo que tiene que haber un trabajo previo para el diálogo, para entrar de acuerdo, y no vayamos al diálogo con cosas aisladas, o de interés común, de interés sectorial o de interés personal, más bien que sea para el bien común, para el cambio de toda la humanidad, ¿no? Entonces, y bueno, también la madre tierra, la naturaleza y todo eso. Entonces, en ese sentido, yo sugiero que deberíamos centrarnos en hacer un trabajo previo que responda en función a la necesidad urgente, pero también importante. Yo sé que todas nuestras necesidades son importantes, pero ¿cuáles son las más urgentes que nos lleve a salir de esta crisis que estamos? Porque la crisis es multidimensional y en todos los aspectos deberíamos pensar qué hacemos entre todos y todas para salir de estas crisis, ¿no? Entonces, yo sé que va a ser un poco difícil, pero intentemos, pues, ¿no? Allá alguien decía, por ejemplo, tenemos que solucionar los conflictos. Pienso yo que los conflictos no son malos, más bien son una oportunidad de cambio, ¿no? Porque el conflicto sale pues, de una necesidad sentida desde las bases. Y esa necesidad, obviamente, si no hay una respuesta positiva, una respuesta que satisfaga a estas bases, entonces se genera el conflicto ya que se tiende a ser violento como los 53 días de bloqueo, ¿no? Entonces deberíamos pensar en ese sentido, actuar con más empatía, actuar con el corazón. Siempre invito yo, hay que actuar con el corazón, porque no solo con la cabeza, porque de la cabeza sale, bueno, viene la idea y lo dices como sea, sin pensar, digamos, que podemos afectar a otros sectores, a otras personas, o también a algunos grupos vulnerables que necesitamos en este país. Gracias, Águeda. Mencionaba, Águeda, César, la importancia quizá de hacer estas negociaciones sectoriales con las bases, digamos, ¿no? Para evitar que esto escale. ¿Qué hacemos con estos grupos que tienen tanto poder, tanta presencia y que pueden terminar minando los procesos de diálogo si es que no todas sus demandas son atendidas? Arranco con tu anterior pregunta sobre esta construcción de consensos colectivos y luego me aboco a esta específica. Nosotros tenemos en la agenda nacional un tema gatillador que nos puede permitir volvernos a retejer colectivamente, y es el tema del 50-50. Creo que ahí estamos frente a un tema que nos incumbe e interpela a cada uno de los bolivianos. Según cómo sea conducido ese debate y cómo se llegue a los resultados, a la plasmación, creo que podemos estar ante una ventana de oportunidad muy importante para volver a reencontrarnos los bolivianos y construir un gran contrato social. Para eso requerimos 4 condiciones básicas, o 5 diría. Una, ciertamente necesitamos que los sectores bajen el nivel de radicalidad, pero necesitamos 4 condiciones por parte del gobierno fundamentales. Creo que las hemos señalado a lo largo de esta conversación. Primera, el gobierno necesita entablar vínculos con los sectores sociales, pero no solo entablarlos, cultivar los vínculos, Un segundo elemento tiene que ver con señales efectivas. Hay sectores que están desencantados, están frustrados,
y le han generado un grado de desconfianza muy alto respecto al gobierno. El gobierno necesita dar señales efectivas si quiere reencontrarlos a esos sectores en las mesas de diálogo. Cumplimiento de acuerdos. Hay acuerdos que ya se han realizado y que el gobierno no necesita llevarlos a nuevos diálogos, como es el caso de los combustibles. Han habido varios diálogos. El incumplimiento de ese diálogo no se da con la cristalización de un nuevo diálogo, sino con el cumplimiento de los acuerdos que ya se dio en el diálogo anterior. Señales efectivas. Y lo cuarto, hay que tomarnos a la población con la mayor seriedad del mundo. Estamos frente a una población muy informada, muy empoderada y por tanto exigente. No se la puede tomar de una manera ligera. Hay que tomarla con toda la seriedad del mundo, porque si no, esa población pues te va a hacer interpelaciones muy, muy severas. Si avanzamos y hacemos una coalición de estas condiciones, creo que nos podemos habilitar para abrir una deliberación, un diálogo nacional que se valga de esta ventana de oportunidad del 50-50, donde podamos reencontrarnos todos los bolivianos. Y en ese proceso también iremos decantando sobre actores minoritarios que quieren contaminar el proceso con elementos más políticos. Se irán decantando, pero si el proceso colectivo se hace de buena manera, reuniendo estas condiciones, creo que podemos avisorar hacia adelante una ventana de oportunidad que ha nacido de estos 53 días de bloqueo que nos han golpeado, pero que no nos tienen que bloquear en cuanto al diagnóstico y cómo dilucidar la salida de la coyuntura en la que nos encontramos. Gracias, César. Continuamos con Gabriel y le damos nuevamente la bienvenida a Graciela. La conexión no nos ha ayudado hoy. Pero Gabriela, por favor, contigo para cerrar esta parte del análisis, ¿no? ¿Qué hacemos con aquellos grupos, si la pregunta cabe, porque obviamente el análisis puede ser mayor, que con mayor poder, digamos, de movilización incluso, podrían terminar de repente poniendo en peligro los acuerdos, los consensos? Estaba pensando en lo que ha pasado con la cumbre minera, por ejemplo, ¿no? Algo que debió haber sido, por ejemplo, un buen ejemplo de avanzar en consensos, aunque creemos desde Sumando Voces que faltaban actores fundamentales, como por ejemplo los pueblos indígenas en la discusión también del tema minero, prácticamente no ha resultado como debería ser. No sé si la palabra fracaso cabe, pero bueno, ¿qué hacemos al respecto, Gabriela? Yo creo que, bueno, el desafío está en que no se puede marginar, digamos, y no leer las cuestiones políticas que están en medio. Eso es cierto. La presencia también de una cúpula dirigencial que cumple un papel. Sin embargo, hay demandas desde las bases, ¿no? Y las cuestiones reales de condiciones de vida de cierta población también son reales, ¿no? En este sentido, el avance, me parece que este avance y este ejemplo del 50-50 me parece bastante positivo. Sin embargo, no el único, ¿no? Porque leyendo en términos políticos podemos ver también quiénes han copado las gobernaciones y cuán factible va a ser esta aplicación del 50-50 y la priorización de demandas, etcétera, ¿no? Por otro lado, también hay un cansancio de la población y un rechazo por el perjuicio que de manera común, digamos, hemos vivido todos con estos 53 días, ¿no? De bloqueos. Entonces, las organizaciones, estas que dices, las más poderosas, que tienen
una incidencia mayor, digamos, en cuanto a medidas radicales, etcétera, también se han ido desgastando en el tiempo, que ha sido una de las estrategias del gobierno finalmente, ir al desgaste, ¿no? Y se ha desaprovechado incluso desde estas organizaciones la negociación en días cruciales, ya cuando estábamos ya al final, el cansancio creo que es lo que ha ganado, ¿no? En este sentido, el gobierno también tiene que, bien lo han dicho, construir una mayor confianza y no va a ser de la noche a la mañana, ¿no? Este acercamiento en términos simbólicos, pero también en términos fácticos y reales, creo que es importante. Otra de las cosas que a mí me llama la atención que hemos ido perdiendo, y sí, décadas y décadas, hace que el tejido social se haya mermado, se haya resquebrajado, se esté mermando, ¿no? Este tejido de unidad. Y yo creo que es importante construir una comunidad, esto que decíamos, algo en común que sin negar que hay relaciones de poder, hay relaciones de desigualdad, pero algo que tenemos que tener en común la población que habita este territorio llamado Bolivia, ¿no? Eso creo que es importante y esa es una tarea de todas las instituciones, de todas las organizaciones, pero principalmente del gobierno, principalmente del Estado, que tiene la capacidad de llegar a todos los rincones, ¿no? Entonces, eso podría decir Patricia. Gracias, Gabriela. Ya cerca del final, antes de la despedida, que quisiera aprovechar que Graciela ha retomado la conexión para preguntarle, Graciela, desde el punto de vista de los pueblos indígenas, de tierras bajas, particularmente en este caso de las mujeres indígenas, a quienes tú representas, ¿cómo crees que deberían ser los procesos de diálogo que van a ser, bueno, ya han comenzado y seguramente van a ser recurrentes en diferentes temáticas? ¿Cuál debería ser el grado de participación de organizaciones como la tuya, por ejemplo? ¿Y cuánto pueden aportar también ustedes? Porque ustedes vienen años trabajando en propuestas, no solamente en demandas, Graciela. Bueno, muchas gracias. Va a disculpar, se colgó el internet. Estoy en una comunidad que es muy difícil la conexión de internet, entonces he estado escuchando atentamente, ¿no? Las palabras que dijeron las demás colegas que están ahí, pero lo que yo quiero decir es que es muy difícil, ¿no? A veces lo que dice el gobierno, o sea, yo lo que pido al gobierno de este sector, de los pueblos indígenas, que nos tomen en cuenta, que nos tomen en cuenta en las decisiones que tomen. Eh, Muchas veces no nos toman en cuenta, ya sacan nomás leyes, decretos, entonces creo que nosotros somos los que, más bien somos los que estamos cuidando el territorio, cuidando la Amazonía, cuidando, preservando y conservando nuestras tierras ancestrales, que es el pulmón de nuestro país. Pero sin embargo, nosotros somos los que menos estamos ahí tomados en cuenta. Sabemos, vemos, ¿no? Que el gobierno llama a las instituciones, que vamos a dialogar, vamos a hacer esto, pero sin embargo, ¿dónde estamos nosotros? No somos tomados en cuenta. No es desde ahora, ¿no? Eso siempre ha pasado desde los anteriores gobiernos, todavía peor. Pero ahora yo pido al gobierno que nos tomen en cuenta en las decisiones que se va a tomar y más que todo qué dice en la Constitución política del Estado, la consulta previa e informada. Nosotros queremos eso, que nos tomen en cuenta en cualquier decisión, decreto o leyes que se va a decretar. Entonces yo pediría eso, compañeros, que me están escuchando desde aquí, desde el sector de las tierras bajas. Es muy preocupante la situación del país y socializar eso a cada institución. Yo sé que va a ser un proceso volver a lo que estaba el país. Es un proceso largo que todos tenemos que trabajar de forma unida. Eso es lo que queremos.
el gobierno que nos tome en cuenta a los dirigentes y que vayamos a socializar a nuestras comunidades, a nuestros territorios, qué es lo que se va a hacer para salir adelante, estar unidos en ese proceso. Eso queremos. No queremos que ya nos decreten, nos manden leyes, no. Queremos participar también como actores sociales. Nosotros tenemos derecho a participar. Como les decía, nosotros somos las que cuidamos, protegemos, especialmente las mujeres. Protegemos nuestro medio, nuestra biodiversidad, nuestro medio ambiente. Entonces, es desde ahí pido y elevo la voz por todas las mujeres, por todas las organizaciones de nuestro territorio de Tierras Bajas, que seamos tomados en cuenta en estos temas que son tan importantes para nosotros como pueblos indígenas, en los proyectos que se va a hacer. Proyectos sí lo necesitamos bastante, un impulso para nosotros sería bastante positiva, ¿no? Para poder salir adelante en estos temas que están muy realmente muy preocupantes en estos temas de la canasta familiar, de todo lo que estamos sufriendo hoy en día. Sería muy bien que el gobierno nos facilite algunos proyectos, como mujeres pediría, ¿no? Para que podamos trabajar y salir adelante, porque es muy difícil. En estos lados las comunidades son muy alejadas, territorios alejados, ríos, y nuestras carreteras que no son tan transitables, nuestros ríos, sufrimos inundaciones, como les decía. Entonces, y eso quisiera que vea el gobierno en el tema de la salud, la educación. Es tanto por hacer, hay tanto por trabajar. Yo creo que de forma unida podemos lograr que salgamos adelante el país, pero así socializando y preguntando a la gente que vive en el lugar, la gente que sufre desde sus comunidades, desde sus pueblos, desde sus territorios. Eso es lo que queremos. Queremos un gobierno que nos gobierne a todos por igual. No queremos como en los años pasados, los gobernantes que han pasado, solamente han gobernado para un sector, no para todos. ¿Qué hicieron? Y ahora esos sectores son los que se han movilizado. Escuchaba, ¿no ve? Escuchaba hace rato, decían los colegas, que solo un sector quiere desestabilizar al gobierno. Sí es así, pero ¿qué podemos hacer? De forma unida y socializando y así podemos sacar adelante el país. Eso es lo que puedo decir, estimada, para poder que nos tomen en cuenta, ¿no? Como mujeres, como territorios, como tierras bajas. Gracias, Graciela. No, ciertamente, ya lo decía hace un momento César, tomar en cuenta todas las organizaciones, bueno, no solo César, ¿no? Gabriela, Águeda coincidían en la importancia y la necesidad de tomar en cuenta a todos, porque la sociedad no es una sociedad que desconoce no solo sus derechos, sino que es una sociedad que demanda con información, conoce sus derechos, sus deberes. Bueno, ya para finalizar, les voy a pedir que vayan pensando en una despedida con una reflexión final a cada uno y una, por favor. Mientras lo van haciendo, voy a leer un pequeño comentario que nos deja Jazmín Peñalosa, que dice: es necesario reconocer que también las organizaciones sociales están sufriendo una grave crisis de representatividad, credibilidad, honestidad y transparencia. Muchas no defienden intereses legítimos de sus sectores, sino partidarios o particulares, dice. 20 años de nazismo han dañado estas organizaciones, cooptado, dividido y corrompido. Gracias a Jazmín también por sus comentarios. La idea del programa, además de proponer, acercarnos a propuestas que nos ayuden a superar crisis y problemas, es también escuchar la pluralidad de ideas. La ciudadanía tiene el derecho de opinar siempre y cuando no agreda también a un tercero, ¿no? Ahí había otro comentario también. Ya vamos por la despedida. Dice: sí, es vital la construcción de confianza, dice Roxana Mallea, un elemento esencial para promover el diálogo y generar acercamientos reales, cumplir compromisos y hablarle a la población con sinceridad es indispensable para garantizar el respeto de sus derechos. Gracias, Roxana. Bueno, comencemos con la ronda de despedidas. Cortita, por favor, vamos así como hemos empezado con César, Gabriela, Águeda y terminamos con Graciela, por favor. Gracias, Patricia. Un tema técnico.
Los diálogos, para que sean fructíferos y productivos, no se improvisan. Los diálogos se preparan, se construyen para que los diálogos tengan éxito. He hablado mucho y de manera reiterada a lo largo de nuestra hermosa conversación sobre el tema de minero, que ha concluido de mala manera. Debemos preparar los diálogos, debemos construirlos, debemos tener relaciones bilaterales con los actores, acordar las agendas, saber si vamos a ir a plenaria en un primer encuentro, si lo vamos a hacer de manera progresiva, y creo que estos elementos son importantes y se han descuidado. Cuidar el diálogo es cuidar su fase previa. Esto es fundamental. Con esto me despido. Te agradezco enormemente, Patricia, por habernos congregado. Un enorme gusto el haber estado con Gabriela, con Águeda y con Graciela. Para todas y cada una de ustedes, un gran abrazo desde la Defensoría del Pueblo, así como para tu audiencia. Muchísimas gracias, César. También quiero aclarar que insistentemente hemos buscado la participación de algún representante o una representante del gobierno en el programa. Creo que hemos agotado las llamadas a viceministros, etcétera, porque es importante también escuchar no solo su punto de vista, sino conocer las acciones que pudieran estar desarrollando y que no necesariamente se socializan. Lastimosamente no se pudo en esta oportunidad. Ahora sí damos paso a Gabriela para la despedida. Yo creo que es importante este acercamiento, esta construcción de confianza desde el gobierno, pero también yo he hecho énfasis, ¿no? Que hay problemas estructurales graves que hay que atender. Sin embargo, de parte de las organizaciones también las medidas radicales y el inicio de violencia se tiene que socializar y sabemos por experiencia que solo termina en más violencia. En este sentido, cuando se reivindica desigualdad, se reivindica la finalización, exterminar el racismo, etcétera, los resultados también nos han mostrado que con medidas drásticas y de violencia solo se lleva más violencia. O sea, lindo sería que se terminasen estas lacras, pero no es así. En este sentido, siempre preponderar los acuerdos mínimos como bolivianos, ¿no? Y rehacer el tejido social. Y creo que estas iniciativas de los medios de comunicación, como Sumando Voces, son un granito de arena y un aporte para enfrentar estos temas tan cruciales que necesitamos como Bolivia, como país. Gracias, Patricia. Gracias, Gabriela. Águeda, vamos contigo. Bueno, en una oportunidad de acercamiento para hacer el diálogo, yo lo único que diría que realmente los acuerdos que se lleguen en estos diálogos sean acuerdos reales, realizables, y no sean, digamos, sueños o ilusiones, ¿no? Que al final no se cumplen y más bien modifican el conflicto. Entonces, solamente eso, y muchas gracias pues, por la oportunidad que nos hayan dado, donde podamos aportar desde nuestros pensamientos, nuestros sentidos y nuestra vida también, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido agradezco mucho y sea esta oportunidad. Gracias, Águeda. Hay un pequeño problema con el micrófono, pero Águeda nos decía, para quienes no pudieron haberla escuchado, que hay la necesidad de que los acuerdos no solo se queden en el papel, sino que se cumplan, ¿no? Que las autoridades, las personas, los actores correspondientes cumplan con estos acuerdos para hacerlos sostenibles. Y ahora sí, Graciela, tu despedida, por favor, desde el norte de La Paz. Muchas gracias por la invitación. Para mí ha sido una gran oportunidad para hacer conocer, y yo sé que hay muchas cosas más que podemos hacer conocer, muchos problemas en nuestros territorios, en nuestro norte de La Paz, con el tema de minería, el tema de avasallamientos, el tema de contaminación, en el tema de inundaciones, sequía se nos acerca, ¿no? El tema del cambio climático y tantas
problemas que tenemos como territorios. Entonces, yo pido al gobierno que se nos tome en cuenta. Yo sé que este acercamiento nos va a ser muy favorable para todos. Espero que se cumpla, como decía la colega, ¿no? Que no se quede en papeles, sino que se vaya y se conozca cada territorio como nosotros vivimos, que se socialice y que estemos unidos, ¿no? Y que no se llame solamente a dirigentes que siempre han estado ahí buscando intereses personales, buscando su protagonismo, sino que nos tomen en cuenta desde abajo, porque la gente que ya conocemos, que ya están ahí todo el tiempo buscando, llenándose los bolsillos, para nosotros no nos representan. No nos representan esa gente que viene, hace conflicto, bloquea, nos perjudica en nuestro trabajo, en todo. Esos dirigentes a nosotros no nos representan y no nos han representado en esos bloqueos. Nosotros de Tierras Bajas no somos de esos conflictivos que han avasallado, han pegado, han matado y ha habido muertes. Entonces, todo eso duele. Entonces, como Tierras Bajas, el norte de La Paz, y que no sea, ¿no?, la primera ni la última vez que nos inviten. Gracias por la invitación y le agradezco de todo corazón a nombre de todas las mujeres, a nombre del norte de La Paz, a nombre de los pueblos indígenas. Muchas gracias. No, al contrario, Graciela, nosotros somos los desde Sumando Voces los agradecidos por tener la voz de las indígenas a través de su representación y agradecidas también con el resto de nuestros invitados. Seguramente no va a ser la última vez que les vamos a convocar, así que ya públicamente los comprometemos a que por favor acepten una siguiente invitación. Hasta un próximo encuentro, entonces, el próximo miércoles con Sumando Voces en directo. Quiero recordarle a nuestra audiencia que puede consumir nuestros productos en nuestro portal sumandovoces.com.bo. Son artículos periodísticos. Además, estamos precisamente en el marco de esta campaña de promover los diálogos, publicando una serie de información sumamente interesante que busca desmontar la desinformación en una alianza con Bolivia Verifica y muchos medios a nivel nacional, pero además estamos publicando también una serie de reportajes que nos ayudan a comprender, a mirar al otro desde su realidad, ¿no? A ponernos en el lugar del otro, al que alguna vez vemos como enemigo, ese enemigo falso que se quiere crear dentro del país. Así que tenemos lindos reportajes, notas que ustedes pueden leer en nuestro portal y por supuesto en nuestras redes sociales que también ya las han visto ahí. Conmigo va a ser hasta el próximo miércoles a las 11 de la mañana cuando tengamos una nueva cita con Sumando Voces en directo.